No te preocupes. Sí, y yo justo estaba intentando ingresar a través de tecnologías educativas a ver si de ahí podía, como ahí, echarte la mano para admitir a la gente, pero tampoco me permitía. Pero ya, qué bueno que se pudo. Eh, pues muy contento de estar aquí esta tarde con ustedes. Vamos a estar 3 sesiones, miércoles, jueves y viernes. Así que tampoco hay prisa porque tenemos bastante tiempo, aunque sí son diversos temas los que debemos tocar. De todos modos, bueno, yo daría preferencia, obviamente, a esta idea del conocimiento significativo, ¿no? Entonces, pues puede ser que aquí se manejen muchísimos datos, que se citen a diversos autores y autoras, que hablemos de teorías. Lo más importante es lo que pasando estas 3 sesiones se les va a quedar a ustedes, ¿no? Eso es lo más importante, ese conocimiento significativo. Entonces, a veces eso hay que hacerlo con paciencia, con tiempo, con profundización de las cosas, ¿no? Entonces, yo no creo en eso de que hay que agotar el temario, sino que justamente el temario sirve como una especie de guía y que lo más importante es el conocimiento que construyamos desde este primer instante en el que nos estamos mirando. Así que agradezco a Erandi, a Eduardo, que veo aquí a Sara, a Marlene, a Miriam, a Carlos, a Irving, a Eunices, a Mauricio, a Leonel, María Guadalupe, Oscar, Cristian, José Alberto, Andrea, Claudio, Jessica y por último, Mayboli. ¿Sí es Mayboli? Gutiérrez. Perfecto. Son los que tengo en pantalla. Me da mucho gusto y lo vuelvo a repetir, a reiterar, empezar en esta tarde esta aventura sobre la argumentación jurídica. Vamos a tomarnos unos minutos para explicar porque a mí me tocó diseñar este programa. Yo un poco explicarles por qué están así puestos los temas. Yo de alguna forma revisé, digamos, el viejo temario de argumentación jurídica y propuse este que ahora ustedes están cursando, pensando sobre todo en que la argumentación jurídica requiere de una urgente e inmediata renovación, ¿no? De una urgente y sobre todo importante atención al contexto en el que se desarrolla la argumentación. El problema que aquí me voy a referir muchas veces así, a la teoría de la argumentación jurídica clásica, ¿no? La TAG, como le dicen, la teoría de la argumentación jurídica clásica. El problema es esta pretensión, digamos, de abstracción y basar o fundamentar gran parte de sus postulados en una explicación derivada del derecho moderno occidental, que presume que hay un solo sujeto jurídico y en general un solo ciudadano, porque ayer habló, me parece, Carlos Baez sobre democracia, y entonces es como una especie de cliché, ¿no? O sea, en la clase de ayer lo que se hace es problematizar con eso. O sea, parece que para que tengamos un Estado constitucional democrático de derecho, tenemos que tener una base de argumentación jurídica. Pero esa argumentación jurídica paradójicamente pareciera constituirse en una especie de dispositivo tecnológico que genera que quien pues detenta el poder realmente administre cómodamente ese ejercicio de dación de derechos, ¿no? Ayer justo había una conferencia sobre eso, me tocó dar una conferencia sobre este reconocimiento dinámico de derechos y utilizamos una metáfora que
que sirve para este arranque, para este primer momento en el que estamos criticando este planteamiento de la teoría clásica de la argumentación jurídica. Lavado de derechos. Lavado de derechos. La argumentación jurídica clásica ha servido para hacer un lavado de derechos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? O sea, abstractamente, todos tenemos y todas tenemos derechos iguales, ¿no? O sea, tenemos acceso a esos bienes comunes a través de esos derechos de manera abstracta, ¿no? O sea, en un planteamiento general. Pero ya cuando tenemos que hacer el ejercicio de materializarlo, o sea, es decir, a quién sí y a quién no se le da derechos, ¿no? Entonces, ese ejercicio al que me referí como administración, porque de hecho así se llama, administración de justicia, ministrar es dar en pequeñas dosis o dosificar los derechos. Esa administración de los derechos se hace a través de este dispositivo cibernético tecnológico llamado argumentación jurídica. Entonces, sirve para lavar los derechos, ¿no? Porque entonces, cuando alguien viene y dice, ¿por qué a mí no me tocaron derechos? Entonces el Estado muy fácilmente puede decir, porque en tal ejercicio de ponderación no te alcanzaron, o porque en tal o cual test de proporcionalidad no nos dieron los números, pero al final es un lavado de derechos, porque al final la realidad es que el costo de los derechos nos debería llevar a pensar y a presumir, e incluso de manera muy realista, pues que no alcanza para todos, ¿no? Entonces, si no alcanza para todos, tiene que haber un parámetro de distribución de los mismos. El parámetro de distribución, siento decírselos mucho, es absolutamente subjetivo. Pero no solamente es subjetivo, sino que eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, pues es clientelar, es político, es económico, ¿no? O sea, es decir, quien distribuye los derechos, pues los distribuye a modo de, como decía Maquiavelo, lograr conservar el poder el más tiempo posible. En esta explicación, digamos, realista inicial de la argumentación jurídica, entonces resulta que la argumentación jurídica sirve para, lo voy a decir así porque didácticamente resulta mejor, disfrazar, maquillar, ornamentar este lavado de derechos. O sea, es la justificación racional que se da para decir, a ti sí te tocan, a ti no te tocan. Por eso creo que la metáfora del lavado de derechos fue muy oportuna. Ya lo habíamos manejado en otra conferencia y ayer me la hicieron recordar justo para eso, ¿no? Entonces, aquí el gran reto, cuando replanteé el temario, es cómo hacemos que la argumentación jurídica realmente sirva para que la gente disfrute de esos espacios, de esos bienes comunes que requiere para su desarrollo personal. Ese es el planteamiento. ¿Cómo generamos una argumentación incluso constitucional, a través de la cual tú y yo podamos decir, yo requiero de este derecho para manifestarme, para asociarme, para participar políticamente, lo requiero y pueda plantearlo de un modo en el cual el colectivo, las demás personas reciban ese mensaje y lo procesen de modo que se me permita ejercer ese derecho, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, y claro, eso lleva a otras preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo o qué calidad debe tener esta argumentación para que resulte eficaz, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que se generen esas articulaciones comunicativas o sinergias que se dan en ese ámbito de expectativas sobre los derechos? Y ahí podríamos ir, ¿no? Desembrollando el estambre para llegar un poco al meollo de este asunto, ¿no? Entonces, por eso, si se fijan, los temas son más bien como, o sea, más que hacia planteamientos teóricos que se vendían como prácticos, son realmente, en este caso ahora sí,
praxicológicos, o sea, decir, bueno, pues es que para hablar, pues para decir qué quiero yo, pues primero tengo que explicar en dónde estoy parado, cuál es el contexto, cuáles son los mecanismos que funcionan para que nos asociemos, y entonces requeríamos urgentemente, por eso usé esta palabra al inicio, de un planteamiento multidisciplinario. Requeríamos de alguna forma también de encuadrar la argumentación jurídica dentro incluso de un desarrollo histórico que ha tenido ese mecanismo a través de otros nombres que ha tenido, porque esa es ahora otra de las cosas. La argumentación jurídica, al venderse como un dispositivo cibernético de última generación, ¿no? Se vendía como totalmente vanguardista y novedoso, ¿no? Se vendía como algo necesario, ya dije, para el Estado constitucional democrático de derecho, al grado que si un abogado o una abogada carecía de este dispositivo, no había tomado un curso, no, ya sea directamente en Alicante o con alguien que hubiera ido a Alicante, entonces parecía que salía, digamos, de esa comunidad de expertos y expertas que eran posibles o que les era posible implementar ese dispositivo, ¿no? O sea, literalmente así, o sea, como si nos vendieran una especie de iPhone, de iPad, que requiere al menos de una capacitación para operarlo, utilizarlo, y que entonces pues tenía que venir las instrucciones de donde se crea este dispositivo para poderlo utilizar, ¿no? No es que tú podías utilizarlo ya. Entonces, fíjense qué paradójico, porque entonces resulta que la teoría de la argumentación jurídica es lo más antidemocrático que existe. Porque, claro, o sea, tienes que pagarte un viaje a España o tienes que meterte a un curso que cuestan mucho dinero aquí con alguien que ya fue a España, ¿no? Y si ustedes le buscan un poquito eso, no tiene mucho sentido común, ¿no? O sea, ¿cuál era el propósito? O sea, ¿realmente generar ese espacio dialógico o más bien era vender una marca, ¿no? Entonces la teoría de la argumentación jurídica no solo era un dispositivo cibernético de alta gama, ¿no? Sino que además un mecanismo para lavar derechos, sino que además se constituyó en una marca, en un monopolio y finalmente en una mafia. En una mafia porque entonces las personas que empezaron a tomar estos cursos, pues solo dialogaban, discutían o se asociaban con quien habían tomado estos mismos cursos, ¿no? Entonces se empezaron pues como a diseminar por toda América Latina, a colocarse en puestos muy importantes y se volvió de alguna forma algo súper necesario, prescindiendo y dejándose de ocupar de la cuestión más importante, que era de enseñar a argumentar, ¿no? Entonces, este curso lo que pretende es que empecemos a argumentar desde el minuto uno. O sea, pensando justo, porque a mí me llegaron a decir, es que tú eres antiargumentólogo, ¿no? Fíjense qué paradoja, porque si yo argumentaba contra la teoría de la argumentación jurídica, que es lo principal y lo primero que te debería de enseñar una teoría de la argumentación jurídica, o sea, hacer pensamiento crítico, entonces justo pues atentaba contra la mafia, el monopolio que se había creado en eso, ¿no? Entonces, claro, el propósito de estas 3 clases, y espero que después de las clases que sigan, es justamente de construir ese, pues sí, terrible monopolio que se construyó en torno a una serie de dogmas, ¿no? Y fíjense, yo tengo 15 años escuchando experiencias de gente, parece que curioso, ¿no? De gente que estuvo ahí y afortunadamente se salió, ¿no? O sea, se salió de esa secta y que te cuenta, o sea, al final, o sea, recapacitó y dijo, o sea, tienes razón en lo que dices, ¿no? Pero estando adentro es muy difícil verlo. Gente que fue a Alicante y que te puede contar experiencias concretamente así, casi como de
producto piramidal, ¿no? Y tú traes a 3 y esos 3 traen a otros 3 y así, o sea, de verdad, así es la primera sesión que se tiene allá. Y entonces, pues me contaron diversas historias. Bueno, de todo he vivido, al grado que incluso con un amigo peruano nos hicimos unas camisetas, porque en redes sociales me decían que yo estaba acomplejado por no haber podido pagar un curso para ir a Alicante, ¿no? Entonces, así hicimos unas camisetas que decía, yo no pude ir a Alicante, ¿no? Así que la experiencia es larga y muy entretenida, ¿no? Porque, claro, entre más se avanza, pues más absurdo se vuelve todo eso. Pero bueno, por eso, esa es la explicación. Entonces, siéntanse contentas, siéntanse contentos, porque están entrando a una propuesta, a una oferta académica que es muy mexicana, muy latinoamericana, ¿no? Exacto, exacto, José Alberto. Ese es el punto. Porque les pongo así ejemplitos, ¿no? O sea, ¿por qué no hay una teoría de la argumentación jurídica feminista, por ejemplo? Porque no dejan, porque el monopolio no lo deja. Bueno, yo tengo otra hipótesis, porque la teoría de la argumentación jurídica además es altamente patriarcal, ¿no? Es altamente colonial. Entonces, por eso no hay una teoría de la argumentación jurídica. Bueno, sí la hay porque la hemos ido creando, por ejemplo, con el profe Juan Carlos Abreu, una teoría de la argumentación jurídica intercultural. Pero mira, si no me creen a mí, hay una defensora de la Defensoría Público Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral que se llama Atzimba. Atzimba metió su proyecto de tesis a Alicante justo para hacer una teoría de argumentación jurídica intercultural y se lo votaron. Y terminó haciéndola en la UNAM, que me parece muy afortunada porque, claro, la UNAM está como 400 lugares arriba en el ranking de universidades por sobre Alicante, ¿no? Entonces, bueno, es eso. O sea, ¿por qué no hacemos una teoría de argumentación jurídica nuestra, ¿no? Bueno, pues esa es un poquito la explicación. Me encantan estos temas, como verán. Si quieren verme despotricar contra la teoría de argumentación jurídica, hay diversos videos en la red, ¿no? Porque, bueno, pues insisto, experiencias tengo variadas. El tema de hoy es, yo le podría decir, ¿qué diablos es la argumentación? ¿No? ¿Qué diablos es la argumentación jurídica? Podríamos decir así. ¿Cómo se conecta con todas estas cuestiones que tienen que ser el lenguaje, la lógica, la retórica, ¿no? O sea, ¿dónde estamos parados? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿No? Esa es la sesión 1, así la titulamos, ¿no? Lo de antes eran como una especie de prolegómenos a esta clase. Bueno, pues fíjense ustedes que si me siguieron en todo este rollo que me eché al inicio, la argumentación, lo que pretendería, me parece, o sea, ya quitándonos esas telarañas de las que es que que nosotros aprendamos a comunicar. Así de sencillo, ¿no? Es más, por ahí hicimos un cursito en la sala especializada del Tribunal Electoral y le llamamos así, ¿no? Derecho a entendernos. Alguien va a decir, ay, suena muy romántico, utópico. No, la verdad es que si ustedes lo piensan, lo que desesperadamente pedimos a gritos es eso. O sea, una serie de mecanismos, de herramientas que nos ayuden a entender qué quiere la otra persona y nosotros hacernos entender en qué es lo que queremos. Y generar sinergias y articulaciones para que ambas logremos lo que queremos. Al final es eso. O sea, incluso si me exigieran un poquito más, no, pero es que eso suena como muy coloquial, o sea, que se pusieran más exigentes conmigo, yo diría, pues incluso la misma etimología de argumentar
tiene esta metáfora, o sea, detrás de la palabra argumentar está esto. Argumentum en latín viene de arguere, que viene de argentum, que es la plata, ¿no? Entonces, argumentar significa, en esa metáfora etimológica, mostrar con fulgor la existencia de algo, ¿sí? Entonces, bueno, yo tengo la fortuna de ser descendiente de mineros. Soy de Pachuca, Hidalgo. Mi abuelo todavía trabajó en la mina. Eh, mi bisabuelo, incluso, bueno, bisabuelos y tatarabuelos vivieron en Mineral del Monte, luego bajaron a Real del Monte y después finalmente a Pachuca, ¿no? Entonces, pues vengo de una tradición en donde el encontrar las vetas, ¿no? En nombrar las vetas y hacer las minas, en elegir si había que hacerla de tiro o de socavón y todas esas cosas, ¿no? Pero el arte de la minería era justo eso, encontrar la plata resplandeciente, ¿no? Y no confundirte con otros minerales que son similares, ¿no? Bueno, en el caso del oro incluso hay uno que le llaman el oro de los tontos, ¿no? Entonces, bueno, que podrían ser las falacias en este caso, ¿no? Entonces, argumentar es eso. O sea, es cuando alguien dice, mira, eso que está diciendo brilla por su razonabilidad. O sea, es algo que es valioso. O sea, eso que está diciendo, eso que está proponiendo, esa propuesta es valiosa, ¿no? Y me está siendo atractiva, me está cautivando, no sé, me explico, ¿no? En un espacio de oscuridad, algo brilla. ¿Y qué es lo que brilla? Pues brilla eso que sabemos tiene un valor porque nos va a ayudar a conseguir lo que queremos. O sea, va a ayudar a que nos pongamos de acuerdo. Entonces, yo diría, ¿qué es la argumentación en términos etimológicos? Son buenas prácticas, son buenos dichos, son buenos pensamientos. Es el arte de pensar correctamente, de pensar bien. Yo diría así sencillamente, ¿no? Entonces, claro, me parece que aquí hay obviamente un, un doble elemento, vamos a decirlo así, ¿no? Porque quizá entendido solo así, pareciera que tuviera que ser un proceso solo, un proceso personalísimo, individual, ¿no? Yo tengo que mejorar para pensar mejor. Pero ahí es que está justamente la sutileza de lo que me parece, no solo contextualmente, sino generacionalmente, queremos aportarle a este mecanismo llamado argumentación jurídica. Me explico de inmediato, ¿no? Si tú esta explicación etimológica la trasladas al contexto occidental, lo que produce es, claro, necesitamos que la gente aprenda a argumentar para demostrar su pensamiento a las otras personas. Entonces, en un contexto de capitalista, ¿no? En un contexto hiperliberal, pues esto lleva a decir lo que ya había dicho al principio, ¿no? Compra el dispositivo, adquiere el dispositivo y úsalo contra los demás, ¿no? O sea, es decir, úsalo para ganar tú. Que no te importen los demás. O sea, tú socávalos. Diles que son unos estúpidos, demuéstrales su ignorancia en su cara. Esa era la argumentación jurídica. Por eso digo que es muy patriarcal, porque además es como duelo de machos, ¿no? Es muy viril, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo te di un argumento, te demostré que lo que tú dices es falaz, quítate, ígnoro, estúpido, ¿no? Y fíjense que esto lo llegué yo incluso a verificar así un poco medio en juego, medio en serio, cuando decía, bueno, vamos a ver la clase de argumentación jurídica. ¿Qué expectativa tienen de esta clase?
Y el 80% de los asistentes, de las asistentes, me decían, pues que usted nos enseñe unas fórmulas, entre paréntesis casi mágicas, ¿no? Para que yo pueda hablar más rápidamente, con más tino, con más corrección, y le gane a mi contraparte, ¿no? Humille a mi contraparte, ¿no? Y entonces yo les decía, uy, pues entonces se equivocaron de curso. Mejor váyanse a un curso de hipnotismo, ¿no? Pues sí, si lo que quieres es humillar a la otra persona, mejor hipnotízala y hazle que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Si se fijan en este medio chiste, hay algo muy grave. O sea, efectivamente parece que todavía seguimos en un contexto de la ley del más fuerte. Yo sí tomé el curso de argumentación. Yo te voy a imponer mi pensamiento, mi razonamiento. Y para esto incluso, o sea, se usa esto, aquí sale de manera muy abductiva, muy intuitivamente, la lógica. Porque yo sí pienso de forma lógica. Porque yo tengo las reglas de la lógica en mi mano. Y te voy a demostrar matemáticamente que te equivocas. Entonces, si se fijan, así hasta miedo da, ¿no? No sé, gente queriendo argumentar para denostar a otros, para agandallarse con los derechos, para llegar más rápido a un lugar, para demostrar su superioridad moral. ¿Ya ven por qué me cae gorda la teoría de la argumentación jurídica? Y dice, bueno, y no puede ser lo otro, o sea, no puede ser, nuestra generación cree en el diálogo, nuestra generación cree en los medios alternos de solución de conflictos, o sea, nuestra generación está apostándole a la democracia, o sea, no podríamos pensar que no se trata de un ejercicio individual dentro de un ámbito de competencias desaforadas, sino más bien de la construcción de algo que se arma necesariamente en la interlocución. Estoy usando palabras así bien bonitas, interlocución. ¿A mí de qué diablos me sirve tener corrección de pensamiento si los demás no me van a entender? ¿A mí de qué me sirve tener corrección de pensamiento si el resultado de lo que yo pienso va a llevar a un fracaso social? No sé si me explico. O a un abuso de un derecho. Entonces parece, voy a sumar otra, que esa vieja postura de la teoría de la argumentación jurídica servía para generar una especie de derecho egoísta. Tú pide derechos, tú exige lo que te mereces, ¿no? Y no te importe cuál sea el resultado de ello. Si, siempre y cuando lo hagas en términos de la lógica formal, lo hagas en términos de corrección de pensamiento. Pero es que en este mundo no todo es la lógica formal, ni la corrección, ni los datos duros. Hay muchas otras cosas que son importantes. Entonces, claro, ¿cómo creamos una argumentación jurídica que se fije en esas otras cosas? ¿Sí? O sea, es decir, en esas cosas que quizá para ese ámbito de competencia, para ese ámbito capitalista, no tienen un precio, pero para nosotros sí. Lo voy a exponer en términos incluso, como dicen, muy burdos, pero muy materiales, ¿no? Estamos llegando a un momento en que incluso en el Tribunal Electoral nos damos cuenta de que hay sentencias muy bien elaboradas, muy bien argumentadas, ahora incluso más sintéticas, pero ¿qué creen? En el momento en que se aplica a una comunidad indígena, por ejemplo, hay un alto riesgo de que esa sentencia genere muertes, violencia social, violencia política. Y entonces somos la generación que dice, ¿estás dispuesto a asumir ese costo? O sea, decir, pues es que esto está bien hecho y está hecho en términos de ley y esto es con lo que se cumple el principio de Estado de Derecho y tal.
pero te vas a cargar a la comunidad a la que se lo vas a aplicar. Y somos una generación que ya está pensando, o sea, hace 10 años, sí, pues ni modo, es lo que dice la ley, ¿no? No sé si me explico. Y entonces, justo eso nos lleva, bueno, entonces la argumentación no solamente es la corrección de pensamiento, sino también sería buscar las condiciones para que ese pensamiento pueda generar mayores beneficios, para que ese pensamiento realmente, porque al final la sentencia es pensamiento, ¿no? Es un posicionamiento a partir de unir una serie de hecho así se llama juicio, porque se une una serie de ideas y se obtiene una conclusión. Entonces, si se fijan, la argumentación parece que hoy tiene se le demanda o tiene una expectativa mayor, dice Marlene. Para resoluciones en materia indígena se debe tener en cuenta el contexto social de la comunidad. Exactamente. De hecho, se fijarán que al final de este programa tenemos, a lo mejor a mí me toca de esas clases, argumentación contextual y argumentación intercultural, ¿no? Porque justo se ha descubierto, y el Tribunal Electoral tiene una tesis sobre ello, que en el caso de las comunidades indígenas hay que tener el contexto en cuenta. ¿Pero cómo? ¿El contexto por encima de la ley? Pues sí, porque quizá la ley fue creada en un momento en el que no se tenía presente esa problemática específicamente contextualizada para ese caso. Y porque además la propia Constitución, o sea, más allá de la ley, la propia Constitución y las convenciones dicen que ese contexto es determinante para la creación de un sistema normativo interno. Entonces, claro, aquí vienen preguntas bien interesantes, ¿no? ¿Cómo diablos leemos un contexto? O sea, ¿cómo hacemos esa articulación de yo pienso así, ¿no? Y pienso en función de lo que aprendí, porque aquí está, pues, justo cómo se opera este derecho, aquí me indica la ley y la Constitución eso, pero, oh, Dios, tengo que tener en cuenta el contexto, ¿no? Entonces, claro, ya verán ustedes es que entonces tenemos que echar mano de otras disciplinas que sí saben leer contextos, que sí tienen como ese ejercicio de decir, bueno, mira, se están dando estas relaciones sociales, aquí vemos estas relaciones de poder, ojo, aquí está entrando un elemento religioso. Entonces resulta, les voy a decir aquí una cosa que va a sonar un poco chauvinista, pero resulta que América Latina y en especial México estamos siendo la vanguardia dentro de un planteamiento argumentativo muy importante, porque estamos tratando de generar un ejercicio de entendimiento mucho más holístico, más integral, en donde los diversos factores puedan articularse para lograr ese resultado. Aquí tengo otra anécdota, rapidísima, pero tenía que venir algún día Manuel Atienza, algún día nos tocó que nos juntaran, ¿no? Entonces un amigo estaba Alejandro Lozano, a lo mejor lo conocen, y si lo ven le preguntan. Entonces nos fuimos, no, pues que vamos a ir a comer con Atienza, y ahí estaba Alejandro. Y Alejandro estaba, a ver, dile al profesor de tus teorías, a ver, dile todo lo que criticas, no sé. Y ya, pues yo empecé a explicarme muy cordialmente. Y al final la única cosa que dijo Atienza fue, tú eres un consecuencialista. Pero para mí eso fue un halago. Porque, claro, en un país como el mío, en un continente, bueno, en una región como lo es Latinoamérica, no podemos ser de otra forma. Claro que me preocupan las consecuencias. A mí de qué diablos me sirve una sentencia hermosamente armada
si las consecuencias van a ser justo la inequidad social o la violencia política, ¿no? Así de fácil. Sí, claro, soy un consecuencialista, porque me preocupan las consecuencias, ¿no? Es que eso ya sale de la filosofía analítica. Bueno, señor, pues entonces regrese a Europa y siga con su filosofía analítica, ahí donde le funciona, ¿no? Aquí necesitamos otra cosa, ¿no? Y bueno, entonces, yo creo que incluso pensándolo, a este temario le faltaría, eh, aunque sí se puede abordar, argumentación interseccional, ¿no? Por ejemplo, de otra. Listo. Sí, parece, o sea, algo del sistema, ¿no? Yo seguía teniendo, o sea, seguía viendo la pantalla, pero ya no. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Cuántas maldiciones dije? ¿Una, dos, tres? Avísenme. Ah, no, dije ninguna. Ah, bueno. No sé yo. Menos mal. También también las maldiciones son argumentos. Sí, al final comunican algo, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, a alguien que haya ido a Alicante y que quiera decir algo. Insisto, hasta las maldiciones son bienvenidas. Algo que nos pueden decir. ¿Cómo ven? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Ya habían tenido algún curso de argumentación, leído algún libro? ¿Venían así abiertos a ver qué se presentaba? No sé, ¿todo bien? Excelente, bueno. Entonces, eh, hay, digamos, diversos ejercicios didácticos y pedagógicos que sirven para este fin. Como les dije, creo yo en el conocimiento constructivista y significativo. Seguramente no los voy a agotar todos. Cada grupo pues sí, cada contexto va generando como un approach muy particular, ¿no? Créanme, no hay una clase igual, ¿no? O sea, he dado muchas veces esta misma clase en otros diplomados y esta es totalmente diferente, ¿no? Nos acercamos por otro lado, porque pues así somos los seres humanos, ¿no? Vimos una serie de televisión ayer, platicamos con alguien y eso entonces empieza justo a cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, lo sumo justo a lo que estoy diciendo porque si lográramos percibir esas conexiones, esas sinapsis que tenemos entre nosotros como seres humanos, entenderíamos el potencial de replantear la teoría de la argumentación jurídica para volverla una teoría de la democracia en la magnitud que yo la concibo, ¿no? O sea, me decía una compañera de la UNAM que aunque estemos conectados 10, 15 minutos en una clase, nuestras vidas cambian necesariamente, ¿no? Una mirada, un comentario, lo que sea, ¿no? Lo asociamos a, a una imagen, a un sonido, a una experiencia, o sea, todo eso, el nivel submolecular cambia nuestra estructura mental, ¿no? Entonces, imagínense, o sea, todas esas sinapsis desaprovechadas, ¿no? No valoradas, no potencializadas, porque estamos más enfrascadas en el dispositivo, ¿no? O sea, es decir, en la herramienta. Entonces,
aquí el chiste es que la herramienta somos nosotros mismos, o sea, nosotros somos la argumentación jurídica. O sea, nosotros somos los que a cada momento estamos manifestando, expresando, explicitando algo que nos sirve para seguir viviendo, literalmente, ¿no? Para sobrevivir, para adaptarnos, para articularnos socialmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, justo en esta tarde hay un tremendo argumento, ¿no? Sin que nadie de ustedes haya dicho nada. Pero me imagino que el hecho de inscribirse a un diplomado de la Escuela Judicial Electoral y decir, voy a estar, pues eso, ocupado 2 horas por la tarde en todos estos días, eso supone sacrificios, supone renuncias, supone disciplina, ¿no? Porque también, o sea, no sé, estaban comiendo, haciendo la sobremesa o lo que sea, pudiendo estar ahorita, eso, viendo la tele o viendo TikTok, o lo que sea, están aquí. Entonces, ese es un tremendo argumento. O sea, es un tremendo argumento porque sin decir nada, todos estamos contribuyendo y construyendo conocimiento, que eso es lo que llaman sofisticadamente sociedad del conocimiento. Pero realmente estamos aquí convencidas y convencidos de que algo vamos a llevarnos después de estas 2 horas. Lo mínimo, si quieren ustedes, que también eso depende mucho también de ustedes. Eso es curioso porque muchas veces en nuestra concepción un poco vertical del conocimiento, creemos que pues a ver si el fulano o la fulana que están delante dicen algo interesante, ¿no? Pero en realidad, puesto que son sinapsis, o sea, se trata de conectar. Yo conecto con esto que dijo, yo no conecto con esto que dijo, incluso por eso yo decía, incluso hasta las no conexiones son favorables. Eso se llama dialéctica. O sea, yo no me gustó lo que dijo, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿cómo le respondería? ¿Qué diría? ¿Qué pasaría? ¿No? Y bueno, quien juega ajedrez lo sabe, ¿no? Al final nunca se pierde, o sea, siempre terminas, cuando terminas una buena partida de ajedrez, terminas conociendo nuevas estrategias. Entonces, de eso un poco se trata, ¿no? O sea, al final, ese espacio dialógico, esa argumentación vista como un espacio de comunicación y la argumentación jurídica vista como un ejercicio de entendimiento y de comunicación, requiere entonces, pues, o sea, ahí es donde ya nos empezamos como a poner un poquito más exigentes, empezamos a subirle como el nivel, pues requiere entonces que tengamos al menos un manejo. Híjole, esto también está interesante. Yo diría alguien, un manejo adecuado e idóneo del lenguaje. Sí, pero incluso esto, dentro de la vieja teoría de la argumentación jurídica, podría ser clasista. Por eso no hay una argumentación intercultural, ¿no? Pues es que no se hacen entender, no plantearon bien las cosas, no las presentaron en el formato que se debía, no llenaron bien los agravios, no sé qué, va, ¿no? Y entonces dejas fuera un montón de gente, de personas, de grupos que tenían expectativas reales de justicia y de derechos porque no cumplieron con el formato. ¿No? Está interesante eso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje? ¿Qué lenguaje? Entonces, claro, aquí parece que la organización jurídica se empieza como a articular o asociar con conceptos como justicia abierta, claro, con democracia, ¿no? Con acceso a la justicia, que son conceptos más latinoamericanos, fíjense. ¿Por qué? Porque si quizá no tienes un cierto, pues sí, nivel de conocimientos, entonces no vas a poder tener acceso a la justicia. Entonces, claro, requiere de un esfuerzo por parte de la comunidad que tiene ciertos privilegios para
bajarle los decibeles, lo que llaman lenguaje ciudadano, generar mecanismos de acercamiento a esos grupos, ¿no? Acciones afirmativas y todo lo que sirva para lograr esa equidad, para lograr ese espacio horizontal de comunicación, ¿no? Entonces, claro, empieza interesante, ¿no? Porque quizá dentro de esos lenguajes hay lenguajes que no son necesariamente el nuestro, donde se requiere quizá, pues eso, quizá dar ese paso hacia adelante respecto de, yo le llamo analfabetismo cultural, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros queremos que todos nuestros interlocutores conozcan nuestra cultura, hablen nuestro idioma, ¿no? Se expresen en los mismos términos que nosotros indicamos dentro de la legislación. ¿Ven? Entonces, parece que el planteamiento, digamos, clásico de la argumentación podría resultar racista, clasista, misógino. Porque esa es la otra, ¿no? Como está hecha por varones, entonces queremos que sea también expresado en términos patriarcales. Y entonces, sí, y parece broma, pero es así, ¿no? Y entonces empieza a decir, no, es que, y me lo han dicho a mí, ¿no? Es que eso es demasiado emocional. Entonces es como inferior. Y es el mismo argumento, ¿no? Que se usa cuando mi argumento es mejor porque yo estoy tranquilo, estoy ecuánime, ¿no? Los varones somos más ecuánimes. Y vamos con los clichés, ¿no? Y entonces mi argumento es más sólido en tanto que lo doy desde esa ecuanimidad. Pero si lo das desde cierta emoción, entonces es inferior. Y puesto que los europeos son mucho más racionales, entonces la argumentación latinoamericana es como inferior. Y justo eso es, entonces, justo uno piensa eso, ¿no? ¿No será al contrario que ese sea un plus? O sea, que ese es otro tipo de analfabetismo, ¿no? Un analfabetismo emocional. Porque nos han vendido que supuestamente esa argumentación que es lógica, esa argumentación que es objetiva, que es neutral, que es científica, que es rigurosa, y ahí le van agregando adjetivos, ¿no? Esa es la que vale. Pero resulta que ni es científica, ni es objetiva, ni es racional. Hay una cosa que se llama currículum oculto, ¿no? Esa forma de administrar justicia, ese argumento, en realidad, en el fondo, busca o tiene una intención política, tiene una intención de dominio, tiene una intención ideológica. Vuelvo a lo mismo, pero la disfrazan de argumentación coherente, lógica. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, claro, por eso digo, tenemos que dar ese paso, porque los seres humanos somos tanto razón como emociones. No podemos dejar las emociones fuera, hay que incluirlas. Aquí el tema es, más bien, hay que asumirlas y colocarlas en el sitio que les corresponde, ¿no? Porque si no, entonces resulta que tenemos hermosas sentencias, muy bien argumentadas, bajo todos los parámetros, como dije yo, de objetividad y de neutralidad, pero en el fondo, pues están buscando dejar de lado a una cultura o someter al otro género. En eso, los varones, pues, después de 5,000 años, nos hemos vuelto expertos. ¿No? Hacer pensar que efectivamente estamos dispuestos a dialogar cuando en realidad no lo estamos, ¿no? Ese creo que es el punto neurálgico de la
máxima crítica a la teoría de la argumentación jurídica. Dice Andrea, recuerdo que también Aquino lo decía, las pasiones bien guiadas por la razón nos llevan a ser más humanos, mejores humanos, no podemos desistirnos de ellas. Sí, pues digamos que toda la escuela aristotelicotomista, de alguna forma, bueno, incluso desde Platón, con el mito del carro alado, intuían esta relación. El problema es que me parece que de alguna forma, en toda esta explicación occidental en la que sumamos a Aquino y sumaríamos a Aristóteles, incluso llegando a Kant, porque Kant también habló de pasiones y emociones, el problema es que pareciera que termina siendo más importante la razón, cuando me parece que debiera haber un equilibrio, ¿no? Y aunque sea mínima esa importancia de la razón por sobre las pasiones y las emociones, porque incluso también en Platón está, ¿no? O sea, la auriga, ¿no? Tiene que controlar, ¿no? Entonces, al final, yo hago una hipótesis, igual es una opinión mía, me parece que hay una especie de estoicismo dentro de la filosofía occidental que se traslada en automático al derecho, ¿no? En donde creemos que efectivamente, si las cosas se hacen, voy a decirlo así, con apariencia de racionalidad, funcionan mejor, ¿no? Y a mí me parece que eso es un sesgo cognitivo. O sea, me parece que eso podría ser una falacia racionalista, ¿no? Porque es que sí, es que esto es más. Fíjense, ¿a poco no? Digo, yo, quien me conoce lo sabe de más, ¿no? O sea, es decir, a mí me gusta explorar con otras narrativas, jugar con los lenguajes, tergiversar las cosas, darle vuelta, porque ahí es donde encuentras pues esas áreas de oportunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ese estoicismo aflora, ¿no? El derecho tiene que ser riguroso, el derecho tiene que ser científico, ergo tiene que ser aburrido, ¿no? Serio. Y por ahí, o sea, hay gente de verdad, o sea, hay gente, no voy a ser así tan agresivo, pero de cuadrada, ¿no? Tan cuadrada, que eso es sumamente importante, ¿no? O sea, y de ahí no pasan, ¿no? Estuvimos ahora en Twitter jugando con lo de abogados y abogadas con tenis, ¿no? Y fue, o sea, fue tal la efervescencia que hicimos un space y tuvimos 100 personas, ¿no? Y luego nos criticaban, decían, tantas cosas trascendentes que se podían discutir y ustedes estuvieran discutiendo 2 horas, si los abogados y las abogadas podían usar o no tenis, ¿no? Yo lo hice a propósito por eso, porque, o sea, era una forma un poco, una intervención, ¿no? Para esos colegas, esas colegas que son hiperformalistas y que te dicen, la forma es fondo. Si yo veo un abogado de tenis, no le creo, ni hablo con él. Pero así es la argumentación jurídica, ¿no? Si me lo presentas en otro formato, sácate de aquí, ¿no? Pues es que mira, discúlpame, mijo, discúlpame, mija, pero las comunidades indígenas necesariamente te lo van a presentar en otro formato. ¿No? Porque por ahí jugábamos, dices tú tenis, pero guaraches, botas en el norte, ¿qué más da? O sea, lo importante no es eso, lo importante son las personas, lo importante son los argumentos, o sea, es decir, qué es la idea que hay detrás, ¿no? Entonces, claro, el argumento puede ser un arma de 2 filos, ¿no? Porque si se entiende como lo estoy tratando de proponer, como una buena idea, pues está bien, pero si se entiende como una idea súper estructurada, pues quizá no está tan bien, ¿no? Porque de ahí el camino, ahora que está de moda otra vez todo el universo Star Wars con el libro de Boba Fett, el camino hacia el lado oscuro es muy sencillo, ¿no? Porque entonces, o sea, dices, no está bien planteado, esto debe desecharse, esto no tiene las formalidades que se exigen, no sé, tal, y termina siendo denegación de justicia, ¿no? Y además generando en quien la hace
como una especie de tranquilidad moral, ¿no? Es decir, lo hice porque la ley me lo permite, lo hice porque estaba mal hecho y le tenía que decir que estaba mal hecho, ¿no? Y lo hice para educarlo porque no puede venir aquí de tenis. ¿Qué le pasa, no? Y así, ¿no? O sea, entonces empieza a generar esa superioridad moral odiosa que termina siendo imposición, termina siendo autoritarismo, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno, un poquito a partir de esto que platicábamos con Andrea, me parece que sí somos una generación distinta, o sea, una generación distinta en la cual la inteligencia emocional, o sea, ese binomio inteligencia emocional, pues me parece algo más, hay otro término que usan mucho, creo no está aceptado tampoco por la Real Academia, pero que termina por generar pues, una argumentación más asertiva. O sea, lo asertivo sé que no existe ese concepto, pero a mí me gusta mucho porque tiene, o sea, es muy claro lo que quiere. La asertividad quiere decir, o sea, que se deja todas estas telarañas, esta simulación y se pasa a lo que realmente es importante, ¿no? Entonces, se dice eso, ¿no? Vamos a hacer una argumentación asertiva, es déjate de toda esa parafernalia, de todos esos test, toda esa ponderación y pasemos a lo realmente importante. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? ¿No? ¿Es posible lo que quieres tú? ¿Es posible lo que quiero yo? ¿Cómo hacemos que eso sea sustentable? O sea, ¿cómo hacemos que lo que quieres tú no termine por remarcar un privilegio, que termine por generar más inequidad social para otro sector o para otras personas, ¿no? Para quitarle este peso egoísta al sistema jurídico actual, ¿no? Porque eso pues, nos está, tú argumenta, tú exige, tú pide, tú ve y di tal. Oye, pero ¿y si no, si con eso genero mayor injusticia, si con eso dejo afuera, no te importe. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, ve y construyelo, ¿no? Eso no es sustentable, ¿no? Y al final ese que argumentó tremendamente bien, ese que estuvo en la cima de todo, ¿no? Al final ese está muy solo, ¿no? ¿Con quién va a hablar? Eso tengo una anécdota. Es que digo, siempre hay anécdotas, ¿no? Pero, bueno, sí, la vez ya le he dicho en otros lados. Algún día van a irle con el chisme y ojalá me viniera a reclamar, no me va a venir a reclamar. Es mi amigo Alejandro Nava, que fue a estudiar con Robert Alexi y tuvimos largas conversaciones. Entonces, en alguna de esas, él me decía, es que el problema es que Robert Alexi no se lee bien en México. Muy bien. Y dije, ¿por qué no se lee bien? Porque no se le traduce bien. Ok. ¿Y qué habría que hacer, no? Pues eso, empezar a traducirlo y no sé qué tal. Bueno, y él mismo dice, pero pensándolo bien, ni eso serviría. ¿Por qué? Pues porque además habría que conocer personalmente a Alexi como yo lo conocí, ¿no? Yo estuve en su casa. Entonces, cuando yo leo algo en alemán de Alexi, entiendo perfectamente eso, ¿no? Claro, entonces aquí todos los que dicen que implementan la teoría de Alexi no lo hacen. Están jugando y están engañando a las otras personas. Entonces tú sí, porque pues tú viviste con Alexi y abrazaste a Alexi y pues lo vas a traducir. Pues tú tendrías pues, el monopolio de Alexi en México. Sí, así es. Y te dije, pues, le dije, pero qué pena, ¿no? Mejor regrésate a Alemania porque aquí nadie te va a entender. Tú eres el único que entiende a Alexi. Mejor vete a Alemania donde quizá hay otros que sí lo entienden, ¿no? Y ahí vas a ser feliz, porque aquí vas a ser tremendamente infeliz. Bueno, no es cierto eso. Eso no es cierto porque hay mucha gente que es capaz, Alejandro, de decirles estas cosas y decir, sí, tiene razón, maestro, usted ilumíneme, ¿no? Entonces les digo, aquí está mi libro, en principio, cómpralo, ¿no? Vente a este curso que estoy dando. Y así funciona, ¿no? Y entonces, bueno, no lo vas a entender perfectamente, pero algo entenderás, ¿no? Muy bien.
Bueno, entonces es eso, ¿no? Ahí es donde se conectan todos estos conceptos: lógica, lenguaje, dialéctica, ¿no? Y hay uno que en la mañana, a mí me encanta mucho esa parte, ¿no? De la mitología, por decirlo así. O bueno, esto de las metáforas al final, ¿no? De las alegorías, o sea, para explicar algo a través, pues eso, de imágenes. Entonces, yo creo que la argumentación jurídica se coloca en un espacio mucho más amplio, que es el de la hermenéutica, ¿no? Y esta palabrota, así que suena así como muy sofisticada, que es la interpretación, o sea, es la lectura interna que hacemos de las cosas, es muy bonito porque, como verán después, sí, creo que sí nos toca ver estas cuestiones como de psicología o antropología, pues al final de cuentas, para entendernos, primero hay que entenderse uno mismo. Esto es maravilloso. Fíjense que es un poco triste, la verdad, porque si uno piensa, el principio pro persona supone que va a haber servidores y servidoras públicas pensando en las personas. Eso parece muy difícil, ¿no? Está muy loco, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que sí, ¿no? Servidores y servidoras públicas pensando en las personas. Pero uno, no en la persona abstracta X, ¿no? Sino en personas concretas. Es decir, expertos en personas. Si ni yo mismo me entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender a alguien más? Sí, es complejo, ¿no? Pero nadie se ha puesto a pensar eso. O sea, el principio por persona requeriría, pues, de conocimientos mínimos de psicología, ¿no? O de antropología, ¿no? Porque, insisto, nuestra interlocutora, en principio es distinto a nosotros, ¿no? Entonces yo puedo creer que tiene la expectativa de algo, pero en mi idea eso podría ser incluso hasta violencia epistémica o hermenéutica, ¿no? Esto es lo que cuando alguien en alguna conferencia dice, es que la otredad, el otro, no sé qué, pues sí, pero en términos occidentales sigue siendo lo mismo, sigue siendo la proyección de lo que yo considero que es el otro. Y entonces por eso digo, mejor avancemos sobre conceptos como por ejemplo el de entendimiento, ¿no? Porque es, bueno, intento entender a la otra persona. Que, ojo, esa otra persona no viene sola, está conectada con otras personas y se conecta a mí de una manera particular. O sea, al final no es yo individuo que me proyecto sobre el otro, sino somos nosotros. Y eso pues es súper complejo, ¿no? Bueno, entonces, de alguna forma, eh, la hermenéutica, o sea, ese espacio, me gustó una cosa que leí por ahí que le llaman semiósfera, ¿no? O sea, un espacio donde las cosas se significan de diverso modo, ¿no? Semiótica social, si les gusta el término. Y entonces ahí estamos tratando de significarnos todos y de ser significantes, porque al final, pues de alguna manera yo me construyo en función de los demás y influyo también en los demás para que se construyan también a sí mismos, ¿no? Entonces, todo eso implica pues un complejo ejercicio, ¿no? Que decía yo, de entendimiento. Bueno, entonces, en la antigüedad, cuando les costaba como trabajo explicar cosas tan complejas como esto, yo creo que hasta la fecha, ¿no? Me costaba mucho trabajo, pues acudían a la mitología, o sea, explicaban las cosas de un modo que fuera pues, más fácil de entenderlo a través de una especie de narración, ¿no? De cuento, de fábula, ¿no? Y así. Entonces, la historia de la hermenéutica está ligada a un dios concreto, el dios Hermes. Y el dios Hermes, si ustedes luego les da curiosidad, eh, hay bastante escrito, obviamente, sobre Hermes, ¿no? El último que leí fue Terenji sobre Hermes, pero bueno, porque además luego a Hermes se le liga con toda una filosofía este,
críptica, ¿no? O sea, una cosa ahí muy interesante, ¿no? Sobre, pues eso, sobre misticismo y cosas así, pero en el primer Hermes, digamos, el que explica la mitología, pues es el hijo de Zeus con una de las hijas de uno de los titanes, ahora no me acuerdo el nombre, y que es uno de los hijos favoritos de Zeus, pero bueno, este dios lo que hace es ganarse la confianza de Zeus. Zeus lo quiere mucho, es uno de sus hijos favoritos, y lo vuelve su heraldo, ¿no? O sea, él le dice que comunique a los seres humanos, pues, su pensamiento, sus designios, sus órdenes, ¿no? Entonces, fíjense, es una forma muy sencilla de explicar que nosotros, los seres humanos, siempre estamos aspirando con un conocimiento pues, más elevado, más universal, ¿no? A responder preguntas sobre nuestra existencia, sobre nuestra forma de asociarnos, sobre miles de cosas, ¿no? Y que entonces requerimos, en este caso, de un Dios, de un algo que nos traiga esos mensajes, ¿no? Que nos aterrice las cosas, ¿no? Y entonces, Hermes es considerado pues, un mensajero, pero curiosamente, como esos mensajes, era además desde muy pequeñito, era un dios muy juguetón. Creo que de chico se roba un ganado de otro dios y ese dios le viene a reclamar y le hace un instrumento musical que al final termina siendo distintivo de ese otro dios. Y entonces a Hermes desde muy temprano se le asocia no solo con esos mensajes universales, sino también pues con algún tipo de manipulación, de engaño, pues de manejo del lenguaje para lograr hacer su trabajo, que era comunicar los mensajes de Zeus y a la vez pues divertirse un poco, lograr otras cosas, ¿no? Entonces es un dios muy peculiar que además aparece en otras culturas y en otras mitologías, ¿no? Hay quien lo asocia, por ejemplo, a Mercurio o a Prometeo y en la mitología nórdica se le asocia a Loki, ¿no? Entonces, bueno, curiosamente, ¿no? Ahora en la serie de Loki que está en Disney, la plataforma de Disney, pues Loki aparece así un poco como, o sea, este personaje que tiene buen verbo, que te seduce, ¿no? Que te manipula, ¿no? Entonces, pues hay un poco ese imaginario sobre cómo es que de alguna forma existe una función social en la que requerimos de aterrizar esos mensajes, en la de ponernos de acuerdo, pero que también siempre hay un grado de juego, hay un grado de malicia, de manipulación, ¿no? Y que pues todo eso está como encerrado en esa semiósfera asociado a esta palabra que es la hermenéutica, ¿no? O sea, nosotros procesamos internamente ciertas cosas que vemos en el exterior y luego las manifestamos, ¿no? Entonces, hay quien quisiera a veces decir que la interpretación es como la primera fase y la argumentación es la fase en donde esos juicios o esas ideas se manifiestan exteriormente, ¿no? Entonces, nosotros primero pensamos y después las manifestamos, ¿no? Pero podrían estar jugando horas y horas con estas alegorías, porque además pues hay muchas anécdotas, ¿no? Hermes además tiene otra característica, es súper veloz, ¿no? Entonces, por eso en algún momento se le asoció también con las Olimpiadas y muchos le pedían cosas a ese dios, puesto que le atribuían esta velocidad, ¿no? Incluso personajes de la cultura popular como Flash o Quicksilver del otro universo, del universo DC, están asociadas, bueno, Flash de DC y Quicksilver de Marvel, están asociadas a esta capacidad de movimiento muy rápido que vuelve a ser lo mismo, ¿no? O sea,
velocidad de pensamiento para poder interactuar mejor socialmente, ¿no? Yo ahí creo que la argumentación jurídica podría también servir para eso, o sea, podría servir para generar competencias o habilidades en nosotros para poder percibir de mejor forma esos espacios y entonces literalmente pensar más rápido para alcanzar resultados pues mucho más benévolos para todos, ¿no? Entonces, eso involucraría, como ya veremos en su momento, que la argumentación jurídica tendría que convertirse en una especie también de didáctica de habilidades como la observación o la escucha activa, ¿no? O sea, estas cuestiones que servirían para identificar, ya lo dije, ¿no? Yo hace rato, ¿no? No solo ideas, sino también posturas o emociones en los interlocutores. Es decir, por aquí no nos conviene seguir porque entonces vamos a llegar a un callejón sin salida. Nos vamos a pelear, nos vamos a desgastar, no vamos a alcanzar lo que queremos. Entonces, la organización jurídica como habilidades y competencias para ponernos de acuerdo. ¿No suena más sensato eso? Entonces, justo eso, ¿no? Vamos a explorar en las siguientes clases un poco cómo podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio para lograr ponernos de acuerdo de manera más eficaz, más efectiva, ¿no? En donde el beneficio se maximice para todas y todos los que participan en ese contexto, ¿no? Eso yo considero, curiosamente, debería de ser el objetivo primordial de un Estado constitucional democrático de derecho, ¿no? O sea, ¿sí? Alcanzar el máximo beneficio y desarrollo personal para todos los miembros y componentes de ese colectivo que conforma ese Estado, ¿no? Así yo lo veo, ¿no? No por el contrario, como se nos ha educado y dicho, ¿no? Para que, pues, quien tiene las mejores herramientas jurídicas o políticas o económicas lo utilice a su conveniencia, ¿no? Sino para justamente lograr, ya he estado repitiendo mucho estos conceptos, articulaciones, sinergias, simbiosis, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, eh, la propia mitología traía esta idea, ¿no? Colocaba en el imaginario esta posibilidad donde podríamos de alguna forma estar haciendo constantes lecturas de distintos contextos, ¿no? Me refiero a Clifford Hertz, que decía, es que fíjense qué curioso, ¿no? La palabra contexto tiene la palabra texto, ¿no? O sea, es decir, la textualidad no se circunscribe solamente al papel y la tinta, ¿no? O sea, incluso un propio texto puede ser leído de distintas maneras, ¿no? Y esto es lo que se llama intertextualidad. Entonces, justo cuando se discute tanto sobre la interpretación jurídica, ¿no? ¿Qué es lo que se debería aplicar en estos casos? La ley dice, sí, pero curiosamente la ley puede tener una lectura intertextual, puede tener una lectura contextual, puede tener una lectura pretextual, ¿no? No sé si me explico. O sea, es que el texto de alguna forma vive en la medida en que se le interpreta y el texto a su vez es una interpretación de algo que existió, que se dio, que se manifestó en algún momento en la realidad, ¿no? Entonces, este juego que Gadamer llamaba multihermenéutico, constantemente estamos interpretando, reinterpretando, sobreinterpretando, ¿no? Si o sea, la idea de este ejercicio que les propongo es tomar conciencia sobre ello. O sea, tomar conciencia de cuando estamos justo eso, ¿no? Ahora estoy adjudicándole una lectura a este gesto, a esta frase, a esta ley, a esta sentencia,
porque porque tengo un interés en este sentido, porque me emociona hacerlo de esa forma, porque me conecta con alguien que sé que lo necesita que se lea de esa forma. Son lecturas, son lenguajes, son narrativas. Entre más abramos, nos ampliemos a las narrativas y a las lecturas, más posibilidad tenemos de poderlas incorporar, incluso yo diría hasta a nuestra vida misma, no sé si me explico. Por eso me refería yo hace rato al analfabetismo cultural o al analfabetismo emocional, ¿no? Y en este caso, pues eso, al analfabetismo narrativo, ¿no? O sea, porque eh, las, las distintas lecturas que tenemos de las distintas cosas ayudan pues a que tengamos más experticia y en términos fenomenológicos mucho más ejemplos para interpretar mejor las cosas. Por cierto, y esto aquí, o sea, digamos, no lo voy a decir para que entonces, como dicen, lleve agua a mi molino. La próxima semana, también en las conferencias que estamos ahora implementando, yo voy a hablar de este tema, ¿no? Que es si la cultura popular puede servir como una especie de parámetro para hacer esas otras lecturas del derecho electoral. O sea, voy a hablar de un método para leer la cultura popular, ¿no? Entonces, uno puede leer películas, series de televisión, novelas, cuentos, mitología, bailes regionales, todo se puede leer para que de ahí obtengamos estas explicaciones, generemos experiencia y tengamos un bagaje más amplio para hacer frente a los dilemas éticos, jurídicos y políticos que nos plantea el ejercicio del derecho electoral, ¿no? Esa es la propuesta que haremos la semana que entra en la conferencia. Creo que va a ser lunes en la mañana. No estoy seguro, pero bueno, será cosa estar pendiente. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? ¿Alguna palabrita? ¿Alguna sinapsis? Digan, yo conecté con esto, no conecté con esto, me chocó esto. Lo que gusten y manden. Adelante, Andrea. Hola, no, nada más comentar que la verdad se me hizo muy amena la clase. La verdad es que sí concuerdo con muchas cosas, sobre todo me brincó esta parte de como la misoginia, ¿no? Del habla y que justo ese monopolio actúa como desde esa misoginia, ¿no? Incluso el decir que la manera correcta de comunicarse es cuando eres ecuánime sin mostrar alguna emoción, ¿no? Entonces, creo yo que a veces un poquito se desfasa de decir cómo poder argumentar sin emociones, si justo la mejor manera de sentir y expresar algo, pues es a través de ellas, ¿no? Entonces, me quedo con eso, por lo menos esta clase, y muchas gracias por todo lo que nos aportó el día de hoy. Saludos. No se escucha. Decía yo que muchas gracias, Andrea, por que me acompañaste, pusiste algunas cosas en el chat, ahora incluso nos abriste tu micrófono, lo aprecio mucho, lo agradezco mucho, porque justo hablando de simbiosis y de estas sinergias, pues es muy importante. Y mal haría yo en decirles, abandonen ese método y vénganse a este método. No, la idea, como vieron ustedes, es que efectivamente ustedes exploren y vean un poco que está en nuestras manos poder construir y generar otros escenarios, ¿no? Entonces, a eso que te referiste tú, efectivamente son esas microviolencias, ¿no? Que luego tenemos muy introyectadas, entonces se reflejan a través del habla y entonces refrendan algunas posturas o algunas prácticas que terminan por ser, como dije yo, autoritarias en algún momento, ¿no? Muchas gracias, José Alberto. Adelante, Mauricio. Buenas tardes, profesor, mucho gusto. Me gustó mucho la clase,
Son cosas, concuerdo con muchas cosas de las que usted dice, especialmente en eso de hacer una argumentación jurídica a la mexicana, adaptable a lo que es nuestro entorno, adaptable a lo que es México y Latinoamérica en general. Y concuerdo en que esto de importar cosas europeas y luego tratar de hacerlo aquí de manera literal, pues realmente nos trae muchos errores, porque pues no es el contexto, no es la situación, no es el mismo lugar, ni son las mismas condiciones, ni son las mismas situaciones de vida. Me gusta mucho su propuesta, pero no logré hacer o no logré entender en qué momento pasamos con esta nueva teoría que usted nos maneja a hacer un impacto real en la sociedad que sea diferente o que sea mejor que la argumentación jurídica, no sé, por decir la tradicional o clásica. Entiendo, usted de alguna manera trata de ir de cambiar un poco el status quo de la argumentación jurídica, pero al menos los status quo siempre tienen una ventaja, y es que tal vez mal, pero son funcionales. Y mientras algo es funcional, y mientras no lleguemos al punto de saber si lo nuevo va a servir, pues tal vez sería siempre un poco mejor no lanzarnos completamente hacia lo nuevo, sino mantenerlo lo viejo, mientras se prueba si sirve o no sirve lo nuevo. No quiero decir con esto que yo esté en contra o que no me guste la idea de cambiar todo, porque sí me gusta la idea de adaptar a lo mexicano, adaptar a lo latinoamericano. Incluso me gusta la propuesta esta de que no sea patriarcal, porque sí es una necesidad que la argumentación jurídica y en temas de derecho en general tenga que trasladarse de lo patriarcal a lo igualitario. Es lo mejor. Pero pues sí, siento que no terminamos de hacerlo. Al menos yo no entendí el clic en qué momento pasamos y en qué momento realmente impactamos pues en la vida de las personas, que es a donde realmente queremos llegar con todo esto de la argumentación jurídica y con el derecho en general. Sí, gracias, Mauricio. Sí, si quieres que hable Catalina y ya respondo esta pregunta que haces a propósito de eso, ¿no? ¿Cómo podríamos generar un beneficio directo, inmediato y verificable en las personas a través de un replanteamiento de la argumentación jurídica? Ahorita la respondemos esa, Mauricio. Catalina, adelante. Está cerrado tu micro. Algún ahí problemita técnico. Yo creo que son los audífonos, ¿no? Sí, que luego cuando conectas los audífonos, algunos dispositivos como que reconocen así que puede ser también de salida de audio, ¿no? Y te bloquean el... Bueno, si quieres igual ponlo aquí en el chat y yo lo leo, ¿eh? Siempre es agradable escucharnos, ¿no? Y si lo solucionas, con gusto. No, y bueno, si quieres poner el chat. Mira, Mauricio, yo justo hago una especie de ejercicio dialéctico, ¿no? Es decir, claro, yo te podría ya dar casos concretos donde la metodología ha funcionado, ¿no? Por ejemplo, el caso de la argumentación contextual. O sea, ha habido comunidades indígenas en este país donde se han visto beneficiadas por un replanteamiento de la argumentación, o sea, abandonar la argumentación jurídica clásica y pasar hacia esta teoría de la argumentación jurídica contextual o intercultural, ¿no? O infrarrealista, por decirlo de un modo. ¿Por qué? Pues porque justamente una argumentación jurídica clásica se hubiera realizado en una oficina, o como se dice, de buró, ¿no? O sea, haciendo cálculos sobre si alcanza o no para que se les reconozca, se les otorgue esos derechos, pero una argumentación contextual dice, no, a ver, vamos a ver el estudio antropológico, vamos a platicar, incluso me ha tocado a mí ir con la Defensoría Pública en algunos lugares, a Ayutla de los Libres en Guerrero o en Oaxaca, ¿no? Escuchar de viva voz las peticiones de las comunidades indígenas y ver cuáles, y a veces
no querían un medio de impugnación, no querían un juicio, simplemente querían que se les escuchara y querían que nos acercáramos a la cabecera municipal, plantearles sus dudas y que la cabecera municipal las resolviera, ¿no? Si nos hubiéramos ido por la teoría de la argumentación clásica, pues estaríamos haciendo test de proporcionalidad, ponderando, diciendo sí, es la estructura lógica, este planteamiento es falaz, no sé si me explico. Entonces, yo creo que sí tiene una aplicación inmediata y directa, ¿no? Justo eso, la urgencia que nos está demandando esta sociedad que está demandante de justicia, ¿no? Demandante de paz. O sea, somos una sociedad desgraciadamente muy violenta, que anhela esa paz, que anhela llegar a esos escenarios de colaboración, ¿no? Que hoy no tenemos. Somos una sociedad donde impera el autoritarismo, donde se dice esto se hace así y todo el mundo tiene que acatarlo. Una sociedad que todavía desgraciadamente está atravesada por el tema del militarismo y otras cosas. Entonces, requerimos de una argumentación que sea mucho más social, mucho más democrática, mucho más horizontal, ¿no? Para quitar justo esta verticalidad del autoritarismo, ¿no? Muy bien. Bueno, pues excelentes preguntas. Miriam, adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me gustó mucho la clase de hoy. La verdad es que la propuesta, además de ser muy amena, ha sido pues muy productiva. Y yo quisiera un poco que nos hablara un poco más sobre el concepto que señalaba sobre la semiótica social o la semiósfera. Entiendo un poco con el ejemplo que nos da, derivado de la pregunta que nos hace, que hizo Mauricio, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la argumentación más social, pero quisiera, por ejemplo, ya en los documentos, más allá de una actividad de acercamiento, de escuchar y demás, en los documentos, ¿cómo podríamos traducirlo ahí? Sí, yo creo que ya lo veremos porque vamos a ver alguito de sociología, como se dice, pero, por ejemplo, los sociólogos tienen una teoría sobre pues estas, digamos, esto que le podríamos llamar, tiene un nombre. Se me fue ahorita el nombre, pero bueno, haz de cuenta que se generan comunidades de expertos, ¿no? O sea, es decir, los secretarios de estudio y cuenta, los jueces, los magistrados, todos esos, o sea, pertenecen a una clase política, sí, es una clase política. Y entonces, pues van a las mismas escuelas, más o menos proceden desde las mismas familias, y entonces eso les genera una especie de ceguera de taller, ¿no? Entonces, normalmente los documentos oficiales dentro de la justicia, pues tienen una serie de sesgos, ¿no? Es más, no solo tienen unos sesgos, sino que además, como se abusa mucho del copy-paste y de estas cosas, ¿no? Y se abrevian eso. Entonces, pues, quizá a veces esa documentación no refleja lo que socialmente hay. Entonces, aquí la propuesta es, bueno, estás leyendo un expediente o estás leyendo una ley, haz la pregunta, ¿no? Y eso, ¿cómo diablos existe en la realidad, ¿no? O sea, o cómo se da eso, ¿no? Incluso con mucha más curiosidad, pues acércate a la comunidad o pregunta a la gente, ¿no? De hecho, incluso hoy yo diría es una obligación porque está el principio de inmediatez o de inmediación, ¿no? O sea, ya el servidor público, por mandato de la Constitución, el artículo primero, tendría que hacerse esas preguntas, ¿no? Preguntarse, ¿estará llegando bien esta demanda? ¿No será que por ahí alguien la habrá malinterpretado? O sea, cuando la persona que requería el acceso a ese derecho lo manifestó, ¿se le escuchó correctamente o había ahí como canales cortados, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que esa comunicación no fluya correctamente? Esa sería, o sea, es decir, pensar el texto como el resultado de un contexto. ¿Verdad? Catalina, perfecto. Dice, a mí me hizo mucha conexión el ser consecuencialista en nuestro país y en nuestra región. América Latina siempre ha sido tierra fértil de los movimientos sociales que buscan no ser ajenos a los reclamos históricos, que buscan no quedarse inmóviles al borde del camino, exacto, y es muy interesante
que como operadores jurídicos demos un paso más allá de nuestra labor diaria para contribuir a reparar el entramado social. Exacto, encontraste una cosa que no dije y que es muy importante, y es que la argumentación jurídica en este país, en esta región, tiene que tener necesariamente responsabilidad social. Es decir, es una argumentación que no es, pues ya la hicimos así, ya nos da lo mismo, ¿no? No. Se tiene que hacer con un alto compromiso social. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie más. O sea, es más la cantidad de personas pobres, en estado de necesidad y miseria, que en este contexto el servidor público tiene mucha mayor obligación de tener atención en ese tema de la justicia social. Es decir, ya hice una argumentación conforme a ley, no sé qué. No, aquí lo que tenemos que hacer es generar una mejor distribución de la riqueza, tenemos que generar mayores beneficios sociales, ¿no? Entonces, efectivamente, una argumentación con compromiso social, ¿ya? Eso cambia drásticamente el modo en el que se plantea en Europa la argumentación jurídica, ¿no? Y yo diría y agregaría, y mayor compromiso medioambiental. Que tú puedes decir, sí es conforme a ley, sí es conforme a lo que piden, pero si les damos lo que piden, contaminamos un río, acabamos con no sé qué cosa, dejamos que esa comunidad que cuidaba ese espacio que es un pulmón, lo deforeste, no sé, o sea, entonces ya también tendríamos que sumar eso, que también es muy latinoamericano, ¿no? Sí, ese cuidado por el medio ambiente. Responsabilidad medioambiental. Muchas gracias, Catalina. Ya ves si era necesario que intervinieras. Pues muchísimas gracias. Me dio mucho gusto. Mañana nos vemos, misma hora, mismo canal. Cuídense mucho. Hasta mañana. Chao. Gracias, Eric, por las conexiones. Bye. Gracias.